Eso, un ser humano puede llegar a ser un Cristo. Uno tiene que comprender esa utopía tan distante, ¿no? Como es la cristificación, pero es la etapa final del proceso evolutivo. Cristo nació en un pesebre como hombre, entre animales, como toda una metáfora, un símbolo de la densidad del mundo en que nacía. Y bueno, a partir de ahí llegó a ser lo que conocemos. Está muy tergiversada esa concepción del Cristo, ¿no? Como que es el hijo de un Dios que viene de arriba, ¿no? Es hijo del Dios que está allá arriba, él vino, envió a su hijo, todo viene de arriba. No es así. El símbolo de su propio nacimiento es esa metáfora, es una apelación a la observación profunda, ¿no? De todos los acontecimientos trascendentes que ocurren en la vida de un avatar, es decir, todos los acontecimientos son trascendentes en un avatar, deben ser interpretados metafóricamente, no como simples historietas que se cuentan. Esto no es para llamar a ser Cristos, es apenas para tomar conciencia de esa expresión que dije antes, ¿no? Que este proceso evolutivo no tiene techo para nosotros. Para los más evolucionados y que ya vienen de vidas con todo un trabajo interno de alto vuelo, bueno, pueden llegar a la cristificación, que es la anulación total del ego. ¿Mm? Ahí tenés una imagen clara y concreta de lo que es un Cristo. Un Buda, igual. ¿Mm? Es decir, se va el trabajo de la eliminación gradual del ego, o sea, de los defectos, y la promesa de ser cada vez va pudiendo ser. Pero claro, esa jerarquía del Cristo está tan distante que se precisan de muchas existencias humanas para poder llegar. Algunos, unos muy pocos en la historia de la humanidad han llegado. Nosotros, los simples mortales, tenemos la oportunidad de una pequeña transformación para mejor en cada existencia. Morirnos mejor de lo que nacimos, pero habiendo transitado una transformación evolutiva, esmerándonos mucho, haciendo bien los deberes de todo esto, bueno, de repente podemos conseguir un grado de despertar, un grado de iluminación importante. Es lo que pretendemos, ser mejores en ese sentido, ir reemplazando defectos por virtudes. Y en eso, cada uno tiene ya su camino preestablecido, el sendero por el cual debe evolucionar, el eje a través del cual esa vida se tiene que desarrollar, esa vida individual se tiene que desarrollar. En ese sentido, el destino de cada uno ya está hecho.
La promesa de ser que uno nace ya tiene su consolidación en el omega, ¿no? El alfa es el inicio, el omega es el final. En el omega, cuando esa promesa de ser llega a ser. Ese destino es único e intransferible para cada uno. Inclusive el camino que lleva a ese buen puerto, el camino interior. Mirá, por ejemplo, a la naturaleza. Existen innumerables especies de todo tipo en todos los reinos, y cada tipo de su especie se desarrolla en obediencia a una promesa de ser a la que llega infaliblemente. Un duraznero, por ejemplo, un carozo, una semilla de durazno, desabrocha, es decir, deja en libertad su promesa de ser y llega a ser un árbol de durazno, inequívocamente. Podés decir lo mismo de una semilla de peras, un peral, también. Llegará a ser su promesa de ser un árbol de pera y no uno de durazno. Y así la diversa heterogeneidad de la biosfera tiene sus diferentes impulsos germinales. Cada individualidad tiene su propio impulso germinal, que es su propia línea evolutiva. Y miramos qué cosa interesante, cómo está todo ya tan increíblemente armado desde el origen de los tiempos. La vida es un diálogo, ya lo venimos diciendo desde siempre. Es un diálogo entre la individualidad y el escenario kármico que contiene a esa individualidad. La vida es un diálogo entre lo interno y lo externo. Toda individualidad, epidermis adentro, tiene un número muy grande de principios, virtudes, defectos, habilidades de todo tipo. Y cada uno de esos principios internos tiene su correlato en su complemento allá afuera. Tiene un principio que le es complementario allá afuera, al cual está dialécticamente unido desde el origen de los tiempos. Yo siempre doy aquella famosa, ya digo famosa porque la repito siempre, esa idea del cloro y el sodio, ¿no? Bueno, así son todos los intercambios dialécticos, los procesos dialécticos que conforman el diálogo de la vida. La vida es un diálogo. Ahora es un diálogo acotado. Cada individualidad tiene un diálogo acotado a sus complementos, que es un fragmento insignificante de la complejidad de la biosfera, si lo querés. Casi al borde de la inexistencia, infinitesimal comparado con el conglomerado enorme de principios que conforman la biosfera. Pero en ese conglomerado enorme, cada individualidad tiene su pedacito que le es complementario. Entonces es como, haciendo un diálogo medio metafórico,
La semilla, por ejemplo, de durazno dialoga con la tierra, es su hábitat. Entonces, como que le pregunta, bueno, ¿qué tenés para mí? Entonces la tierra generosamente le ofrece lo que le corresponde, sus complementos. Le dice, bueno, aquí tenés tus nutrientes. Eso es lo que hace inequívoco el destino. Eso es lo que hace con que cada impulso germinal, en su esencia, llegue siempre a buen puerto. Ya debería. Digo, en su esencia, y al hablar más en la práctica, ya saco esa afirmación y pongo un condicional, debería llegar a ese buen puerto. Porque, claro, se mete el ego en el ser humano y ahí es que nos encontramos con la triste realidad del mundo que vivimos, donde la gran mayoría de los seres humanos están transitando caminos que no les son propios y por tanto no los llevan a su destino. A esto hay que meditarlo mucho porque al no estar nuestra psique integrada al principio de la unidad, desde que salimos del paraíso rompimos ese vínculo con la unidad, o sea, dejamos de sentirnos un diálogo, dejamos de sentir esa ida y vuelta con nuestros propios complementos, nos atrincheramos de la epidermis para adentro y ahí se fue generando el ego a través de un diálogo interno que partió del principio de la afirmación egoica, yo soy el que soy. El ego dice, yo soy el que es, o soy el que soy. Así como dijo Dios, le dijo a Moisés en el monte Sinaí, cuando se le aparece allá y Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Bueno, el ego se hizo, se hizo vital de la epidermis para adentro a través de un diálogo interno autorreferenciado, egocéntrico, lo que debería ser un diálogo con lo que está del otro lado del mostrador, se transformó en un monólogo que adquiere las características de un diálogo interno, pero es todo autorreferenciado, en primera persona del singular. Y eso nos alienó, nos separó de la unidad, dejamos de sentirla. Pero el hecho de que dejemos de sentirla, esa unidad, no quiere decir que esa unidad dejó de ser en nosotros. La prueba más cabal de eso es que estamos vivos. Si no, no podríamos existir si no estuviésemos intercambiando figuritas con nuestros alimentos vitales, nuestros nutrientes naturales. El ego niega eso, dice acá no pasa nada de eso, acá lo único real es de la epidermis para adentro, yo, el que soy. A pesar de esa negación que el ego, nuestro propio ego, hace de la unidad que somos, a pesar de eso, esa unidad sigue siendo en nosotros, aunque la neguemos. Allá en lo profundo de cada diálogo que sustentamos con la vida, que ya está todo impregnado de egos,
que ya es competitivo, que busca la autoafirmación, a pesar de eso que es obviamente la famosa grieta de la política, ahí para dar un ejemplo de moda. A pesar de eso, en lo profundo de cada uno de esos diálogos que tiene esas características, todavía sigue existiendo el diálogo del paraíso. Todavía sigue existiendo esa complementariedad basada en la mutua necesidad, que es el principio de atracción, es el principio, es la expresión primaria de la fuerza de la unidad. La unidad se divide en dos medias naranjas y ahí se establece dos necesidades, la de reintegrarse, cada uno queriendo reintegrarse a su otra parte que le es el complemento.